Don Víctor Santana, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, estamos muy preocupados, obviamente con toda Europa, pero la situación de España es particularmente delicada porque se une el coronavirus, que tiene efectos desastrosos, a una situación económica que puede ser letal para los intereses de España. Perdió su temporada turística, el gran producto de España es el turismo, perdió eso, pero además tiene unas condiciones de desarrollo económico muy precarias. Pero ¿cómo los ve usted, don Víctor Santana? ¿Cómo ve la situación de España? Pues la situación es catastrófica, la crisis económica que estamos viviendo y que vamos a vivir aún peor, sino también por la crisis política que vivimos. Estabais hablando ahora mismo de cuál era peor, si el coronavirus o Sánchez, y yo creo que la combinación de ambos, la combinación de esta crisis sanitaria que vivimos con el peor gobierno que podíamos haber tenido en el peor momento, hace que el futuro económico de España no pinte bien. Sí que, como has dicho, la situación económica durante el verano ha sido catastrófica. El verano genera en España unos 2 millones de puestos de trabajo temporales y son personas que viven simplemente del dinero generado en 4 meses. ¿Qué van a hacer esas casi 2 millones de personas este año? ¿Qué van a hacer esas 2 millones de personas? Pero pues no solamente es eso, sino que España está a puertas de unas medidas que tienen que ser muy rigurosas porque el coronavirus está comiendo el país, ¿o estamos exagerando? Bueno, la situación sanitaria es grave. Sí que es verdad que desde los datos oficiales no siguen acompasando a los datos reales. Si seguimos los datos oficiales, desde el principio de la crisis han muerto 36.000 personas y 8.000 de ellos en diciembre. Pero en cambio, después, cuando analizamos los datos del Instituto Nacional de Estadística, que es un organismo del gobierno, dicen que hay un desfase de mortalidad de 65.000 personas con respecto al año pasado. ¿Cómo? Perdón, Exacto. No entendí. De 36.000, el desfase es de 65.000. Exacto. El gobierno sigue diciendo en todos sus comunicados oficiales que hay 36.000 personas muertas por coronavirus oficialmente en España. En cambio, los datos del Instituto Nacional de Estadística dicen que la diferencia entre este año y el año pasado, a fecha de septiembre, es de 65.000 personas más que han muerto este año en relación a los años anteriores. Y esto es un dato importantísimo, porque hablamos de 65.000 personas que es el doble de los datos oficiales del gobierno. La situación es grave, claro que es grave, sobre todo cuando analizamos las camas, la ocupación de las camas de UCI de los hospitales españoles. La media creo que los datos salieron esta mañana, la media de ocupación de las camas de UCI está en el 28%. Es decir, el 28% de las camas de UCI ocupadas le pertenecen a personas con el coronavirus. Y esto, obviamente, parecería indicar que tenemos suficiente espacio para más personas, pero la media en el 2018, la media en el 2017, la media en el 2016 de ocupación media de camas de UCI está en el 60%, lo cual nos deja ver que sin un plan de movilidad de pacientes entre las distintas administraciones, entre los distintos territorios, podemos ver como comunidades autónomas como Aragón o como La Rioja, con una ocupación de camas UCI por coronavirus que llega al 50%, puede destrozar completamente esos sectores sanitarios. María, bueno, y estamos hablando de una situación económica que es muy delicada y hemos visto que España acudiría a un crédito extraordinario y excepcional del Banco Central Europeo. Y estamos hablando de unas cifras enormes. Sí, Europa puso en marcha un plan para ayudar a todos los estados, no solo a España. Obviamente esta situación es una situación que ha afectado a muchísimos estados de manera grave y a otros estados menos graves dentro de la Unión Europea. En un primer momento la Unión Europea ofreció a España un montante de unos 140.000 millones de euros, de los cuales 70.000 serían en ayudas directas, es decir, en dinero directo, y otros 70.000 en préstamos. Por ahora, España ha dicho que solo va a hacer uso del dinero directo, de esos 70.000, de ese dinero que no hay que asumir ninguna obligación y no hay que devolver.
Pero la situación que se está enfrentando el país y los españoles, y yo soy uno de ellos, es muy grave, porque los datos reflejan que vamos a acabar el año con una pérdida del PIB de un 10%, en torno al 8,5, 9%. Y por sectores aún peor, porque hasta ahora el sector de comercio y hostelería ha caído un 22%, el sector cultural un 20%, incluso el sector industrial, que ya era poco en España, ha caído un 8%. Pero lo que es gracioso y hay que empezar a ver, y habría que verlo en todos los países, es cuánto ha caído el sector público. Por ejemplo, en España solo ha caído un 4%, y esto sí que es imposible de sostener. Cae un 4%, pero la caída de la industria y la caída del turismo y la caída del comercio son caídas fenomenales. Mucho mayor. Eso es de una gravedad excepcional. Y los españoles, ¿en qué están? ¿En qué está el alma de España? ¿Qué están pensando frente a esta crisis combinada de coronavirus y del señor Sánchez y de los resultados que esa combinación otros produce? ¿Qué piensa el español medio o qué luz hay en el horizonte? Bueno, es difícil ver la luz en el horizonte cuando del año pasado a este año hay en España 100.000 empresas menos. 100.000 empresas que de media dan trabajo a unas 3 personas. Esto implica que hay 300.000 personas menos trabajando este año que el año pasado. Esto contando solo con las empresas, no hablamos de las empresas que han reducido sus plantillas, porque en España desde el principio de esta crisis han perdido su trabajo 1,5 millones de personas. Para que os hagáis una idea, solo en septiembre, 100 autónomos dejaban de trabajar al día. Y en octubre esa cifra se duplicó a 300. Los autónomos, para que os hagáis una idea, son todas aquellas personas que trabajan por su cuenta, que son realmente el motor de la sociedad, sobre todo el motor de las pequeñas y medianas empresas. Entonces yo creo que las personas están viendo como muy probablemente no puedan encontrar un trabajo fácilmente a partir de enero del 2021. Van a ver, y los indicadores económicos nos están reflejando esto, porque el gasto de las familias ha caído un 10%, lo que implica que o una de dos dinero gastar o ya están empezando a ahorrar para lo que puede venir después. Empezando a ahorrar y entonces no gastan, no consumen, y el consumo es el motor de una economía, de cualquier economía del mundo. Y estamos hablando de una caída del PIB, del Producto Interno Bruto, de alrededor del 10%. Estamos hablando, exacto, estamos hablando de que el PIB, porque una cosa es la caída del PIB que se está hablando ahora interanual, entre el principio y ahora estamos en torno al 9%, pero como sabrás, siempre los últimos meses del año son meses donde existe mucho gasto de las familias, mucho gasto de empresas, porque son los meses festivos, diciembre, la Navidad, y eso genera un repunte en la economía. Lo que va a ser importante ver este año es si va a poder realizarse ese repunte de la economía, o en Europa y en España particularmente vamos a seguir sumidos en encierros en casas con los sectores productivos de la sociedad, como puede ser comercio, hostelería o industrial, cerrados por orden ministerial. Si ese es el caso, nos vamos a ver como seguramente el déficit de España pueda pasar de un 2% del año pasado hasta un 15%, y como la deuda pública pase de un 100% al 120%. De 100 a 120% la deuda pública. En un año, un 20% en un año. Un 20%. Y respecto al Producto Interno Bruto, ¿cuánto valdrá el endeudamiento del Estado español? Pues seguramente veamos como el Producto Interior Bruto cae en torno a un 10%, un 8%, un 9%, lo que implica que esa deuda obviamente es mayor de lo que es a día de hoy. Bueno, ¿cuándo hay elecciones en España? ¿Los españoles tienen a la vista algún proceso electoral que les dé esperanzas de que pueda haber un cambio en su aflictiva situación del momento? Tenemos procesos electorales regionales. Una de las elecciones que seguramente tendrá que ser el año que viene, a principios del año que viene, son las elecciones al Parlamento de Cataluña, lo cual tiene su significado político en España. Pero, por desgracia, o por suerte para algunos, las elecciones nacionales fueron el año pasado, las que llevaron a este gobierno del Partido Socialista, con el también conocido en Latinoamérica Podemos, al gobierno.
Si no existe una gran coalición entre partidos de la derecha para desbancar a este gobierno, o no hay una oposición en la calle para pedir unas elecciones anticipadas, vamos a ver cómo las elecciones no serán hasta el año 2023. 2023, bueno. Qué largo me lo fiáis, diría don Juan, ¿no? Qué largo me lo fiáis. Sí, 2023. Bueno, hace menos de un mes, el tercer partido del Parlamento en España, el partido Vox, presentó una moción de censura al gobierno, la cual no fue apoyada por ningún partido, solo el suyo, lo cual nos hace ver que seguramente podamos ver en los próximos años, a lo mejor, cambios de socios de gobierno, pero no un adelanto electoral. Esa combinación de socialismo y de comunismo, ¿qué ha hecho visiblemente para cambiar la historia de España y su curso político? Han tomado iniciativas de estatización de empresas, han aumentado el gasto público social, como lo llaman. ¿Qué ha hecho esa combinación de socialismo y comunismo que sea visible para el español medio? Bueno, esta combinación de socialismo y comunismo nos ha dejado 1,5 millones de parados, 1,5 millones de personas que no tienen trabajo a día de hoy con relación al año pasado. Nos han dejado 65.000 muertos por una gestión de la pandemia desastrosa. Nos ha dejado unos presupuestos que incrementan el gasto público e incrementan el déficit sin tener quién va a tener que pagar todo este gasto. Nos ha dejado unas leyes en donde quieren controlar los precios de alquiler en las ciudades. Intentan nacionalizar ciertas industrias. No lo van a conseguir este tipo de acciones de nacionalizar ciertas industrias, porque hay varios partidos en el Parlamento que no lo van a permitir, pero el resto de cosas que hemos visto y que hemos sufrido durante este año ya son una realidad. El paro ha pasado en solo 6 meses de un 14% a un 17%, y aún tienen a 1 millón de personas en una situación jurídica que se denomina ERTE, que son un expediente de regulación de empleo temporal, que estas personas no van a volver a poder encontrar trabajo cuando este expediente temporal termine. Entonces nos vamos a encontrar con un paro que se va a acercar más al 3% que al 17%. Eso es la combinación de socialismo y comunismo, es pobreza para muchas personas. Pero claro, 17% de desempleo es una cifra colosal, y crece el gasto público y disminuye, pues tiene que estar disminuyendo. No sé si tiene cifras sobre la inversión, Víctor. Bueno, tengo cifras, sobre todo la inversión ha caído, pero como en todos los países, y no se ha visto una caída mucho mayor en la inversión extranjera en España que en otros países de su entorno, pero sí que han caído las exportaciones, que es algo importantísimo para la economía española, porque al final España genera un tipo de producto de alta elaboración que se exporta a otros países, y las exportaciones han caído un 17%. Opa. Calculado en euros, calculado en toneladas, calculado en dinero. Calculado en las exportaciones en millones. Un 17% menos de ingresos por exportaciones en este año. Bueno, pues Dios tenga de su mano a España, Dios salve a España, porque la situación que nos pinta Víctor es sencillamente dramática. ¿Qué queda? Esperar, confiar, pero algo hay que hacer. Esto no se puede permitir así, porque los desastres de los gobiernos son de los gobiernos, pero lo pagan con hambre tantos ciudadanos, y con falta de oportunidades y con las carencias más elementales. Pues 1 millón de gracias, Víctor, un abrazo muy estrecho y de nuevo, repito, que Dios salve a España. Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias, Fernando, y que Dios te oiga. Pues esperamos que nos oiga a todos. Víctor Santana es un experto en asuntos europeos. La situación de España, ¿cómo les parece la situación de España?
las cifras de España, la caída del empleo, la caída del Producto Interno Bruto, el aumento en el gasto público, son cosas tan dramáticas que se reflejan en malestar de la gente, en falta de oportunidades y, por Dios, en hambre.